En Andalucía, los mejores centinelas del cambio climático no trabajan encerrados en un laboratorio ni tienen que interpretar complejas imágenes de satélite. Las alteraciones en los patrones de temperatura ya se advierten en sectores económicos decisivos, hasta el punto de haber modificado sistemas productivos ancestrales que dependen de las condiciones ambientales. Cuando llega ya a un tiempo que se pone el agua ya a las temperaturas un poco calientes, el pescado coge y se va para Portugal o bien para el Cantábrico noroeste, y aquí no se coge una sardina. El cambio climático se está notando muchísimo en los productos que somos de primera. La sardina es un pescado que con las calores igual que se va esparciendo, entonces a la hora de pescar es mucho más difícil con las aguas termales calientes que con el agua fría. Aquí nosotros hemos llegado a alcanzar, porque lo medimos hasta 29,2 ha llegado a alcanzar, que no es bueno para el mejillón, no es bueno. Lo que hacemos que cuando llega a estas temperaturas lo agasamos un poquito más, lo damos un poquito más de profundidad para el agua más fresquita, para que coja un gradillo menos de temperatura, para que esté en los 23, 24, que está bien. Los pescadores trasladan sus observaciones a los técnicos de las cofradías y estos se muestran convencidos de los efectos del cambio climático en las capturas de especies propias de los caladeros andaluces. Especialmente lo estamos notando muchísimo en la sardina. La sardina prácticamente en los últimos 4 o 5 años no se puede pescar porque el agua, la temperatura del agua, las condiciones no son favorables a que se produzcan esas puestas ni a que la sardina aparezca por nuestros caladeros, y los que quieren pescar sardinas se tienen que ir hacia la zona próximas a Portugal buscando aguas frías. Entonces ese es un efecto directo, y también lo estamos viendo en otras especies como por ejemplo puede ser el boquerón, en la que no sabemos qué está pasando, pero bueno, en estos últimos años el reclutamiento está siendo diferente. Estas son algunas de las muchas señales que indican el impacto que ya está causando en Andalucía esa evidente modificación en las temperaturas o en el régimen de lluvia. Nuestra posición geográfica, la extensión de nuestro litoral, la existencia de ecosistemas particularmente frágiles o las tensiones en torno al aprovechamiento del agua son elementos que explican la vulnerabilidad de nuestra región frente al cambio climático. El cambio climático lo está cambiando absolutamente todo. Yo creo que ya no hace falta. Yo recuerdo al principio, cuando nacimos en 2010, allá por 2010, que teníamos que ir por los sitios llevando fotografías de cómo decrecían los glaciares y todas estas cosas para explicar que efectivamente había cambio climático. Lamentablemente hoy día ya eso no hace falta. Y de lo que sí hace falta es que nos demos cuenta que lo transforma absolutamente todo, lo transforma la gestión forestal, lo transforma digamos, la gestión de las ciudades, la respuesta de los consumidores, etcétera, etcétera. Se puede percibir en cualquier sitio. En las ciudades cada vez hace más calor, las famosas islas de calor que se montan derivadas del asfalto, esa concentración de calor que todos percibimos. Si te vas a las montañas, porque la cubierta de nieve cada vez es menor. El aumento de las temperaturas está provocando cambios importantes en los cultivos y en la actividad agroganadera, y eso los agricultores y los ganaderos son los que mejor lo saben, con diferencia. Los ríos, los caudales, a consecuencia de la irregularidad de las precipitaciones y su disminución, también lo manifiestan. La línea de costa, poquito a poquito, ese incremento paulatino del nivel del mar también se va notando. En definitiva, que las señales son muy evidentes. Estas señales podemos traducirlas en gráficos que muestran de una manera fácil de interpretar qué está ocurriendo en el medio ambiente andaluz. Por ejemplo, podemos acudir a los registros meteorológicos que desde hace más de un siglo se anotan en 3 ciudades: Córdoba, Jerez y Granada. Datos con los que la propia Consejería de Sostenibilidad ha elaborado este índice de calentamiento global que indica cómo la temperatura media no ha dejado de incrementarse. Las quejas de los pescadores no son una interpretación exagerada de lo que está ocurriendo en el medio marino. De nuevo, las observaciones científicas nos muestran cómo tanto las aguas atlánticas como las mediterráneas registran una clara anomalía en la temperatura media con respecto a los registros históricos. Y ese calentamiento del medio marino no solo repercute en el sector pesquero,
sino que incrementa el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, como las danas que este otoño nos han golpeado de forma catastrófica. Atribuir al cambio climático la virulencia de estos sucesos tampoco es un argumento caprichoso. En Andalucía trabajan algunos de los especialistas que participan en el proyecto europeo Climameter, cuyo objetivo es precisamente establecer con datos fiables si existe o no una relación demostrable entre estos fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. Lo que podemos decir, tanto en el caso de los huracanes, por ejemplo en el huracán Helene y el huracán Milton, como en la Dana, es que han sido patrones extraños, o sea, patrones más raros desde el punto de vista de la presión, y sí que están influenciados por el cambio climático. No son debidos exclusivamente al cambio climático, porque tienen parte de variabilidad natural, son parte de nuestra variabilidad climática natural, pero sí es verdad que tienen una influencia mayor por el cambio climático, ¿vale? Tenemos más precipitación asociada a esos eventos y también se nota una temperatura más alta, unas anomalías de temperatura alta, sobre todo en la parte del océano, en el caso de los huracanes, y en el caso de la Dana en el aire que procede del Mediterráneo. Una temperatura de casi 4 grados centígrados con respecto a las situaciones análogas en el pasado. La amenaza es tan cierta que la comunidad internacional lleva más de 30 años tratando de acordar acciones que frenen la emisión de gases de efecto invernadero. La última cumbre climática, COP29, concluyó hace una semana en Bakú, capital de Azerbaiyán, y en ella no solo se reveló la responsabilidad de los Estados, sino también la importancia de las acciones a escala regional o local. Por eso a este encuentro acudió el presidente de la Junta de Andalucía, representando asimismo al Comité Europeo de las Regiones. Lo que sí que hemos mantenido y defendido y reivindicado durante toda la cumbre es la importancia del papel de los gobiernos regionales en materia de lucha frente al cambio climático. Porque en estas cumbres y todas las decisiones de financiación, de reparto de esfuerzos, pues son decisiones que se llevan a nivel nacional, a nivel Estado, a nivel Comisión en nuestro caso, pero también es verdad que después, a la hora de llevar a cabo esas medidas que permiten el cumplimiento de los objetivos, somos los gobiernos regionales los que tenemos las competencias de llevarlas a cabo, también las ciudades, también los gobiernos locales, y entonces es importante que defendamos ese papel fundamental, el rol que juegan los gobiernos regionales en llevar a cabo las medidas que después dan cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos como país. Andalucía fue pionera en el establecimiento de un marco normativo que ordenara las acciones en torno al cambio climático, una ley que se aprobó en 2018 y que se sustancia en un Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se extiende hasta 2030 y se actualiza cada año. Bien, la acción climática que publicamos anualmente es un balance de todo el presupuesto de la Junta de Andalucía, de todas las partidas que contribuyen económicamente a la lucha frente al cambio climático, bien en materia de mitigación, reducir emisiones, en materia de adaptación, ya que tenemos el cambio climático aquí, adaptemos nuestros entornos naturales, nuestros entornos urbanos y nuestra industria, y en materia de comunicación y divulgación. El último balance, estamos hablando de más de 230 medidas presupuestadas y aprobadas en los presupuestos de la Junta de Andalucía, valoradas en más de 2.600 millones de euros. A escala regional es complicado actuar en la mitigación, es decir, en la reducción de emisiones contaminantes, porque estas no saben de frontera y muchas de ellas dependen de actividades que un gobierno autonómico no puede regular, pero sí que se puede actuar en tareas de adaptación y comunicación. Medidas de adaptación que lo que llevan es más que reparar, prevenir, es decir, hay que cambiar la mentalidad de gestión que vaya más en la línea de planificar de qué manera hay que hacer las cosas para prevenir, más que actuar después de que ha ocurrido pues, cualquier tipo de catástrofe, un incendio, una inundación, en definitiva que es un cambio de mentalidad que lleva a esa estrategia necesaria de planificación a largo plazo, de prevenir y pues, de diseñar propuestas de supervisión de lo que está ocurriendo, de programas de gestión, todo con una visión a largo plazo. Yo diría que más allá que la cuestión cambios tecnológicos que ayudarán muchísimo, cambios en la ordenación del territorio que ayudarán muchísimo, yo creo que es importante que la gente cambie de mentalidad, entendiendo que tenemos un vínculo con la naturaleza y que tenemos que cuidar ese vínculo para que nos vaya mejor a nosotros.
Este cambio de mentalidad es complicado para muchos adultos, pero quizá los jóvenes lo tienen más fácil, porque las amenazas que se vislumbran en el horizonte van a condicionar sus vidas. Prepararlos para seguir combatiendo el cambio climático al mismo tiempo que se adaptan a sus efectos y evitando que este esfuerzo les conduzca a una cierta desesperanza es la tarea en la que se han embarcado más de 1 millar de profesores en todo el país, representantes de un movimiento internacional conocido como Teacher for Future. A uno de estos educadores lo entrevistamos mientras daba clase en un instituto del barrio sevillano de su eminencia. Esa tendencia que aquí tienen a la rebeldía, sencillamente darle un sentido, ¿no? Darle sentido a nuestras vidas, adultos, jóvenes. De eso trata también Teacher for Future. En lugar de caer en la ansiedad climática, en la desesperación y sentarse a ver series posapocalípticas, ¿no? Darnos cuenta de que somos, a través de la acción, capaces de frenar el cambio climático. Somos capaces. Este es también un buen ejemplo del trabajo a escala local y cómo en una ciudad se manifiestan las mismas desigualdades entre países ricos y pobres que complican las negociaciones en las cumbres climáticas. Estamos en un barrio popular, donde no es fácil, por ejemplo, invertir en placas solares domésticas. En nuestro contexto, en este instituto, la concienciación se refiere más bien a cómo me puedo organizar para defender los intereses de la gente que vive en el barrio, ¿no? La solución sería que, igual que hay servicios públicos asentados de salud, educación, seguridad, ¿no? Pues también hubiera un servicio público que permitiera que todas estas familias que son vulnerables energéticamente, donde hay muchas situaciones de pobreza energética, pudieran instalarse sus placas en sus viviendas de altura, ¿no? Y eso es algo que no ocurre. De hecho, nosotros hicimos un proyecto en este instituto que se llamaba así, Comunidad Energética para el Barrio, y fue así como las chicas y chicos descubrieron que esa transición no estaba siendo justa, porque no había canales para que se hiciera realidad ese deseo, ¿no? Las inquietudes de estos jóvenes no están lejos de las que expresaban los pescadores que faenan a menos de 100 kilómetros de su instituto. Ambos están empeñados en buscar soluciones justas y rápidas a un problema que hipoteca su futuro. Mientras, a más de 6.000 kilómetros, en Bakú, técnicos y gobernantes hablan en un lenguaje diferente, con una urgencia que se ve continuamente matizada por todo tipo de intereses políticos y económicos. Y entre ambos extremos, la realidad, tozuda, ofrece datos rigurosos que dan la razón a pescadores y estudiantes. La atmósfera sigue calentándose y, de hecho, acabamos de rebasar el límite máximo, 1,5 grados, que se fijó en la Cumbre de París de 2019. El aumento de la temperatura y la bajada de la precipitación tiene un efecto importantísimo sobre la agricultura. Y el aumento del nivel del mar tiene un efecto muy importante sobre la costa. Son el turismo. Son 2 de los sectores económicos más importantes en Andalucía, que van a ser directamente afectados por estos efectos que ya estamos empezando a ver de los cambios en el clima. Por tanto, es súper importante que en nuestros planes de clima, en los planes de adaptación, en los planes de mitigación, se especifique mucho cómo la agricultura y el turismo van a adaptarse y van a transformarse a estas nuevas condiciones. Naciones Unidas ha convocado a la comunidad internacional a una nueva COP, que vuelve a Brasil en 2025, 33 años después de aquella cumbre de Río de Janeiro, donde se inició en 1992 esta larga historia de complicada diplomacia ambiental. Después de 12 días de intensas negociaciones, el presidente brasileño Collor de Mello clausuraba así la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Atrás quedaba una de las cumbres de jefes de Estado y Gobierno más concurridas de la historia, a pesar de lo cual no pudo conseguirse el consenso en el que todos confiaban al comienzo de la reunión. Es cierto que en la conferencia de Río no han conseguido concretarse las acciones necesarias para poner fin a una época marcada por el desarrollo sin límite, pero quizás se haya logrado determinar cuál es el coste social y económico que todo. Resulta llamativo consultar hoy las crónicas que entonces enviamos desde Río y comprobar que los escollos son los mismos, que la resistencia al acuerdo se localiza en los mismos países, que los compromisos financieros siguen siendo insuficientes,
o que la sociedad civil, consciente del peligro, se manifestaba en Brasil igual que la semana pasada lo hacía en Azerbaiyán. El cambio climático es un desafío existencial, porque lo que está en juego es la propia supervivencia de nuestra especie. Al planeta le resultan intrascendentes los cambios de temperatura, el aumento del nivel del mar o la mayor frecuencia de inundaciones o sequía. Se adaptará a las nuevas circunstancias, pero los que no podemos adaptarnos a transformaciones tan radicales somos nosotros, los humanos, protagonistas a un tiempo del problema y también de sus soluciones.